En Barcelona existía la familia Herrera que llevaba 3 generaciones sin hablarse entre sí. El abuelo Miguel había echado a su hijo Carlos de casa, y Carlos había rechazado a su propio hijo David. Este ciclo de rencor y orgullo de 40 años terminaría gracias a una beagle llamada Esperanza. En solo un día, la perra logró reunir a 3 generaciones y les enseñó la lección más importante: el amor es más fuerte que el orgullo. La historia de la familia Herrera comenzó en 1984, cuando Miguel Herrera, un hombre tradicionalista y orgulloso, descubrió que su hijo Carlos había abandonado los estudios de medicina para convertirse en músico callejero. La confrontación fue devastadora, llena de palabras que no podrían retractarse jamás. «No eres hijo mío», había gritado Miguel esa noche terrible. «Un Herrera no mendiga en las calles con una guitarra». Carlos, entonces de 22 años, había respondido con igual furia: «Prefiero mendigar que vivir en tu prisión de expectativas». Esa fue la última conversación real entre padre e hijo. Carlos se marchó de casa esa misma noche, llevándose solo su guitarra y la promesa de nunca regresar. Miguel, demasiado orgulloso para admitir su error, mantuvo las puertas cerradas y el corazón endurecido. Los años pasaron, y el orgullo se convirtió en una pared cada vez más alta entre ellos. Carlos se casó, tuvo un hijo, y construyó una vida modesta pero feliz como músico. Miguel envejeció solo en la casa familiar, rodeado de recuerdos y regrets que no podía expresar. Pero la tragedia familiar no terminaría ahí. El ciclo de orgullo herido y comunicación rota se repetiría en la siguiente generación, creando una herida aún más profunda en el corazón de la familia Herrera. En 2010, la historia se repitió con cruel precisión cuando David Herrera, hijo de Carlos y nieto de Miguel, anunció a su padre que quería dejar Barcelona para estudiar arte en París. Carlos, quien había luchado durante años para establecerse como músico respetable, no podía entender por qué su hijo querría desperdiciar su futuro en algo tan incierto. «He sacrificado todo para darte estabilidad», le gritó Carlos a David durante su última discusión. «¿Y tú quieres tirarlo todo por un sueño imposible?» «Exactamente como hizo el abuelo contigo», respondió David con una claridad cruel. «Estás convirtiéndote en él». La comparación con Miguel fue como un puñal en el corazón de Carlos. En su furia y dolor, cometió el mismo error que había destruido su relación con su padre. «Si te vas, no regreses», le dijo a David. «Esta familia no necesita otro soñador irresponsable». David se fue a París esa misma semana, y Carlos se quedó solo con el eco de sus propias palabras y la terrible realización de que había repetido el patrón destructivo de su familia. Pero su orgullo era demasiado fuerte para permitirle admitir su error. Así, durante 14 años más, la familia Herrera vivió fragmentada: Miguel en la casa familiar, envejeciendo solo y amargado; Carlos en su pequeño apartamento, enseñando guitarra y lamentándose en silencio; y David en París, construyendo una carrera exitosa como artista pero cargando con el dolor de haber perdido a su familia. 3 hombres, 3 generaciones, unidos por sangre pero separados por el orgullo y la incapacidad de pedir perdón. En marzo de 2024, una pequeña beagle apareció en las calles del barrio donde una vez vivió unida la familia Herrera. Era joven, obviamente perdida, y tenía algo especial en sus ojos, una inteligencia que parecía entender el dolor humano de manera instintiva. La perrita había sido encontrada por Elena Vázquez, una veterinaria que trabajaba con Dr. Patricia Ruiz en el seguimiento de casos de perros extraordinarios. Elena había notado inmediatamente que esta beagle tenía características similares a otros perros que habían demostrado habilidades especiales para sanar relaciones familiares rotas. «Tiene esa mirada», le comentó Elena a Dr. Ruiz durante una consulta telefónica. «Como si pudiera ver a través del dolor y encontrar la esperanza que la gente ha perdido». Dr. Ruiz, ahora experta en casos de perros con habilidades empáticas extraordinarias, se interesó inmediatamente. ¿Has intentado rastrear a sus dueños originales? No tiene chip, no hay reportes de pérdida que coincidan con su descripción. Es como si hubiera aparecido específicamente donde necesitaba estar. Elena decidió llamar a la perrita Esperanza por la cualidad indefinible que irradiaba, la sensación de que las cosas rotas podían repararse, de que las heridas podían sanar, de que nunca era demasiado tarde para el perdón. Durante sus primeras semanas en Barcelona, Esperanza mostró un comportamiento inusual. En lugar de contentarse con quedarse en un lugar, comenzó a moverse por el barrio de manera aparentemente aleatoria, pero Elena pronto notó un patrón: la perra parecía estar mapeando las ubicaciones de personas que compartían algún tipo de conexión emocional profunda.
Miguel Herrera, ahora de 84 años, vivía solo en la casa familiar de 3 pisos que una vez había estado llena de risas y música. Sus días seguían una rutina estricta: desayuno silencioso, lectura del periódico, siesta, y tardes largas mirando por la ventana hacia una calle que ya no reconocía completamente. Esa tarde de abril, Miguel escuchó un rasguño suave en su puerta principal. Al abrir, encontró a una Beagle pequeña sentada pacientemente en su escalón, mirándolo con ojos que parecían contener una sabiduría que trascendía su juventud. «¿Qué haces aquí, pequeña?», murmuró Miguel, inclinándose con dificultad para examinar a la perra. «¿Estás perdida?». Esperanza no se alejó cuando Miguel se acercó. En cambio, se levantó y caminó directamente hacia él, presionando suavemente su cabeza contra la mano del anciano. El contacto fue eléctrico. Hacía años que Miguel no experimentaba ese tipo de conexión cálida con otro ser vivo. «No tienes collar», observó Miguel, acariciando cuidadosamente el pelaje suave de Esperanza. «¿De dónde vienes?». Como respuesta, Esperanza se dirigió hacia el interior de la casa, como si conociera el camino. Miguel, sorprendido por su propia apertura hacia este encuentro inesperado, la siguió. Una vez dentro, Esperanza hizo algo extraordinario: se dirigió directamente hacia el piano que había estado cubierto con una sábana durante décadas. Se sentó junto al instrumento y miró hacia Miguel con una expresión que claramente decía: «Descúbreme esto». Miguel sintió una emoción que no había experimentado en años. Lentamente, retiró la sábana del piano, revelando las teclas que Carlos solía tocar cuando era niño. Cuando Miguel se sentó al piano por primera vez en 20 años, sus dedos encontraron las teclas como si hubieran estado esperando este momento. Comenzó a tocar una melodía simple que Carlos había aprendido cuando tenía 8 años, para Elisa de Beethoven. Esperanza se acostó a sus pies, cerrando los ojos como si estuviera absorbiendo no solo la música, sino las emociones complejas que Miguel había estado reprimiendo durante décadas. «Carlos tocaba esta pieza», murmuró Miguel mientras sus dedos se movían sobre las teclas. «Era tan talentoso, incluso de niño. Tenía un don natural para la música». Mientras tocaba, las memorias comenzaron a fluir: Carlos a los 5 años, subido a un taburete para alcanzar las teclas; Carlos a los 10, componiendo sus primeras melodías; Carlos a los 15, tocando con una pasión que Miguel había temido en lugar de celebrar. «Yo quería que fuera médico», le confió a Esperanza, quien lo escuchaba con atención total. «Pensé que la música no era una carrera seria. Tenía miedo de que terminara sin nada, como mi hermano». Esperanza levantó la cabeza y miró directamente a Miguel, como si entendiera perfectamente el dolor del regret que había estado cargando durante 4 décadas. «¿Crees que fue mi culpa?», le preguntó Miguel a la perra. «¿Crees que perdí a mi hijo por mi orgullo?». Esperanza se levantó y colocó suavemente sus patas delanteras en las rodillas de Miguel, mirándolo con ojos que parecían decir: «No es demasiado tarde». En ese momento, Miguel sintió algo que había estado enterrado durante años: la posibilidad del perdón, tanto para sí mismo como para su hijo. Al día siguiente, Miguel hizo algo que no había hecho en décadas: salió de su rutina. Motivado por una energía que no entendía completamente, se vistió con su mejor ropa y salió a caminar por Barcelona con Esperanza como su guía. «¿A dónde me llevas, pequeña?», le preguntó mientras la perra lo guiaba por calles que él conocía pero que no había caminado en años. Esperanza parecía tener un destino específico en mente. Caminaba con propósito, ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que Miguel la siguiera, pero claramente dirigiendo el rumbo de su expedición. Miguel se encontró disfrutando de la experiencia más de lo que había esperado. Barcelona había cambiado mucho en los años que había pasado encerrado en su casa, y ver la ciudad a través de los ojos de Esperanza le daba una perspectiva fresca. «Hace años que no camino tanto», admitió Miguel, deteniéndose en un banco para descansar. «Mi médico dice que necesito más ejercicio, pero nunca tuve una razón para salir». Esperanza se sentó pacientemente mientras Miguel descansaba, pero sus ojos estaban alerta, como si estuviera esperando el momento adecuado para continuar su misión. Después de unos minutos, la perra se levantó y continuó caminando, llevando a Miguel hacia una parte de la ciudad que él reconoció con una punzada de dolor: el barrio donde Carlos había vivido después de dejar la casa familiar. «¿Sabes algo que yo no sé?», le preguntó Miguel a Esperanza, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido con la anticipación y el miedo. «Carlos Herrera,
ahora de 62 años, estaba tocando su guitarra en una pequeña plaza cerca de su apartamento cuando vio algo que hizo que sus dedos se detuvieran sobre las cuerdas, una beagle pequeña que se acercaba directamente hacia él, seguida por una figura que le era dolorosamente familiar. Miguel había envejecido, su cabello ahora completamente blanco y su postura más encorvada, pero Carlos lo reconoció inmediatamente. Durante un momento, los dos hombres simplemente se miraron a través de 40 años de silencio y dolor. Esperanza se colocó exactamente entre ellos, como si fuera un puente viviente conectando dos orillas que habían estado separadas por demasiado tiempo. «Papá», murmuró Carlos, su voz apenas audible sobre el ruido de la plaza. «Carlos», respondió Miguel, con lágrimas que había estado conteniendo durante décadas. Ninguno de los dos se movió al principio. El peso de las palabras no dichas, de las disculpas nunca ofrecidas, de los años perdidos, creaba una barrera invisible pero tangible entre ellos. Esperanza, percibiendo la tensión, hizo algo extraordinario, se acercó primero a Carlos, permitiendo que la acariciara, luego regresó a Miguel, llevando con ella el olor y la calidez de la interacción con su hijo. «Es una perra hermosa», dijo Carlos finalmente, buscando un territorio neutral donde pudieran encontrarse. «Apareció en mi puerta ayer», respondió Miguel. «Es como si supiera que necesitaba compañía». Era una conversación cautelosa, cargada de todo lo que no se estaban diciendo, pero era una conversación. Después de 40 años de silencio, estaban hablando. Esperanza guió a ambos hombres hacia un banco en un parque cercano, colocándose estratégicamente entre ellos como un mediador silencioso. Durante una hora, Miguel y Carlos compartieron fragmentos de sus vidas separadas, cada revelación como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas de comprensión y dolor. «Nunca dejé de tocar música», admitió Carlos. «Incluso cuando fue difícil, incluso cuando no ganaba suficiente dinero. No podía parar». Miguel asintió lentamente. «Tu madre siempre decía que tenías un don. Yo tenía miedo de que sufrieras como mi hermano Antonio». «¿El tío Antonio?» Carlos frunció el ceño. «Nunca me contaste mucho sobre él». «Era músico también», confesó Miguel, acariciando a Esperanza mientras hablaba. «Talentoso, soñador, como tú. Pero murió joven, pobre, solo. Pensé que si te empujaba hacia algo más estable, me estarías protegiendo», terminó Carlos, entendiendo por primera vez la motivación detrás del autoritarismo de su padre. «Pero te perdí de todas formas», continuó Miguel, su voz quebrándose. «Y me perdí todo lo bueno también. Tu música, tu risa, tú». «Tienes un nieto», interrumpió Carlos suavemente. «Debe. Es artista, como yo quería ser. Como tú no me dejaste ser». La mención de David trajo una nueva ola de dolor para ambos hombres. Miguel había perdido no solo a su hijo, sino también a un nieto que nunca había conocido. «¿Dónde está ahora?», preguntó Miguel. «En París», respondió Carlos. «No hemos hablado en 14 años. Cometí el mismo error que tú». Esperanza se levantó y colocó sus patas en las rodillas de Carlos, como si estuviera ofreciendo consuelo, luego hizo lo mismo con Miguel. «Esta perra», observó Miguel, «es como si entendiera exactamente lo que estamos sintiendo». Después de pasar varias horas juntos, Miguel y Carlos habían comenzado a construir puentes frágiles pero reales sobre el abismo de su separación. Pero Esperanza parecía inquieta, como si supiera que su trabajo aún no estaba completo. «¿Has notado cómo nos mira?», le preguntó Carlos a Miguel mientras observaban a la perra. «Es como si tuviera un plan. Desde que apareció, ha estado actuando como si fuera en una misión», confirmó Miguel. «Como si supiera exactamente qué necesitaba hacer». Esperanza se dirigió hacia Carlos y comenzó a tirar suavemente de su manga, luego corrió hacia Miguel y repitió el comportamiento. Era claro que quería que ambos la siguieran a algún lugar. «¿Crees que quiere llevarnos a algún lado?», preguntó Carlos. «Con esta perra, he aprendido a no cuestionar sus instintos», respondió Miguel, levantándose del banco. Esperanza los guió a través de Barcelona hacia una parte de la ciudad que ninguno de ellos reconoció inmediatamente. Era un distrito más moderno, lleno de galerías de arte y cafeterías frecuentadas por jóvenes creativos. «Este no es mi barrio», murmuró Carlos, confundido. «Ni el mío», respondió Miguel. Pero Esperanza caminaba con propósito, claramente dirigiéndose hacia un destino específico.
Finalmente, se detuvo frente a una galería de arte pequeña pero elegante. En la ventana había un póster que anunciaba una exposición, David Herrera, Retratos de familia perdida. Ambos hombres se quedaron inmóviles al ver el nombre. David está aquí, susurró Carlos. En Barcelona, añadió Miguel, igualmente sorprendido. Esperanza se sentó frente a la galería y los miró expectantemente, como si dijera, ¿qué están esperando? Dentro de la galería, David Herrera, ahora de 32 años, estaba supervisando la instalación de su nueva exposición. Sus pinturas eran poderosas, emotivas, y claramente autobiográficas, retratos de figuras solitarias, casas vacías, y sillas alrededor de mesas donde faltaban personas. Es una colección muy personal, le comentaba a la curadora de la galería. Cada pintura representa una relación rota, una conexión perdida. David había regresado a Barcelona solo 2 semanas atrás, después de 14 años en París. Su éxito como artista había sido considerable, pero había llegado a un punto en su carrera donde el reconocimiento externo no podía llenar el vacío de las relaciones familiares perdidas. ¿Por qué decidiste exhibir aquí?, le preguntó la curadora. Podrías haber elegido galerías más prestigiosas en París o Madrid. Porque estas pinturas pertenecen aquí, respondió David, ajustando la iluminación de un retrato particularmente conmovedor de un hombre anciano solo en una casa grande. Son sobre Barcelona, sobre mi familia, sobre las conexiones que perdí aquí. La pintura que estaba ajustando era inquietantemente precisa, mostraba a un hombre que se parecía notablemente a Miguel, sentado al piano en una habitación que podría ser la sala de la casa familiar de los Herrera. ¿Es tu abuelo?, preguntó la curadora. Era, respondió David tristemente. Nunca llegué a conocerlo realmente. Mi padre y él, bueno, las familias a veces se rompen de maneras que parecen imposibles de reparar. En ese momento, David escuchó un ladrido suave desde la entrada de la galería. Se dio vuelta y vio algo que lo dejó completamente inmóvil. Una beagle pequeña había entrado a la galería, seguida por 2 hombres que reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. Papá, susurró, mirando a Carlos. Abuelo. El silencio en la galería era palpable. 3 generaciones de hombres Herrera se encontraban cara a cara por primera vez en décadas, unidos por una beagle que había orquestado este encuentro con una precisión que desafiaba toda explicación lógica. David fue el primero en moverse, caminando lentamente hacia su padre. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz mezclando sorpresa, cautela, y un anhelo que había estado reprimiendo durante años. Esperanza nos trajo, respondió Carlos, señalando hacia la perra. Ha estado reuniendo a la familia. Miguel, quien había estado observando las pinturas con creciente asombro, se acercó al retrato de sí mismo. ¿Soy yo?, preguntó, tocando suavemente el marco. Sí, admitió David. He estado pintando a la familia que perdí. Esperando, no sé qué esperando. Esperando esto, dijo Carlos suavemente. Esperando que encontráramos una manera de regresar el uno al otro. Esperanza se movió entre los 3 hombres, tocando a cada uno con su nariz como si estuviera verificando que su misión estaba completa. Luego se sentó en el centro exacto del triángulo que habían formado, mirando hacia arriba con lo que solo podía describirse como satisfacción. ¿Cómo supo?, preguntó David, arrodillándose para acariciar a Esperanza. ¿Cómo supo una perra que necesitábamos encontrarnos? Algunos dirían que es coincidencia, respondió Miguel, también arrodillándose para tocar a la perra que había cambiado su vida. Pero yo creo que hay fuerzas en el mundo que trabajan para sanar lo que está roto. Carlos se unió a ellos, y por un momento, 3 generaciones de hombres Herrera se encontraron unidos alrededor de un pequeño perro que había logrado lo que el orgullo humano había hecho imposible durante décadas. Durante las siguientes horas, la galería se convirtió en un espacio de confesión y sanación. David cerró temporalmente al público, y los 3 hombres se sentaron en el suelo, rodeados por las pinturas que documentaban décadas de separación familiar. Yo empecé todo esto, admitió Miguel, mirando alternativamente a su hijo y a su nieto. Mi orgullo, mi miedo, mi incapacidad para ver que estaba empujando lejos lo que más amaba. Y yo lo repetí, añadió Carlos, tocando la mano de David. Cuando dijiste que querías ser artista, vi a mi padre rechazándome a mí. Pero en lugar de romper el ciclo, lo continué. David había estado llorando silenciosamente mientras escuchaba. Yo también tengo culpa, confesó. Podría haber regresado antes. Podría haber intentado contactarlos.
Pero mi orgullo era tan fuerte como el de ustedes. Esperanza había estado observando esta conversación con atención intensa, como si estuviera evaluando el progreso emocional de cada participante. Ocasionalmente se acercaba a uno de los hombres cuando su dolor se intensificaba, proporcionando consuelo instintivo. ¿Pueden perdonarme?, preguntó Miguel, su voz quebrada por décadas de regret. ¿Pueden perdonar a un viejo tonto que perdió 40 años por orgullo? Solo si tú puedes perdonarnos a nosotros, respondió Carlos, tomando la mano de su padre por primera vez en 4 décadas. Y si pueden perdonarme por haberme rendido tan fácilmente, añadió David, completando el círculo de perdón. En ese momento, Esperanza hizo algo extraordinario, se acostó en el centro del círculo que habían formado, con su cabeza tocando los pies de los 3 hombres simultáneamente, como si fuera el corazón físico de su reunificación. La reunificación de la familia Herrera no fue solo emocional, también fue práctica. Durante las siguientes horas, comenzaron a hacer planes para recuperar el tiempo perdido y construir una relación real. Quiero que vengas a casa, le dijo Miguel a Carlos. La casa es demasiado grande para un hombre viejo, y hay un piano que necesita ser tocado. Carlos, quien había estado viviendo en un apartamento pequeño, se sintió abrumado por la oferta. ¿Estás seguro? Han pasado tantos años. Estoy seguro, respondió Miguel firmemente. ¿Y tú también, David? Hay espacio para toda la familia. David miró alrededor de la galería, considerando las implicaciones de quedarse en Barcelona versus regresar a París. He estado pensando en mudarme de vuelta de todas formas, admitió. París es hermoso, pero nunca se sintió como hogar. Podrías convertir el ático en un estudio, sugirió Miguel. Tiene una luz hermosa, perfecta para pintar. ¿Y yo podría enseñar música en casa?, preguntó Carlos tentativamente. He estado dando clases privadas, pero sería maravilloso tener un espacio dedicado. Esperanza había estado siguiendo la conversación con obvio interés, su cola moviéndose cuando escuchaba planes que involucraran a la familia viviendo junta. ¿Y qué hay de Esperanza?, preguntó David, rascando detrás de las orejas de la perra. ¿De dónde vino realmente? Esa es una buena pregunta, admitió Miguel. Apareció en mi puerta como si hubiera sido enviada específicamente para reunir a nuestra familia. Carlos, ¿ha notado algo más? ¿Han visto cómo reacciona cuando hablamos de estar juntos? Es como si entendiera perfectamente lo que estamos planeando. Creo, dijo David pensativamente, que Esperanza no ha aparecido por accidente. Creo que hay algo más grande funcionando aquí. Una semana después, la casa de la familia Herrera vibraba con vida por primera vez en décadas. Miguel había preparado una cena especial para celebrar el regreso de Carlos y la llegada de David a Barcelona. Esperanza se había establecido como la reina no oficial de la casa, moviéndose libremente entre los 3 hombres y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. No puedo creer lo silenciosa que estaba esta casa, comentó David, mirando alrededor del comedor que ahora estaba lleno de conversación y risas. ¿Cómo soportaste la soledad, abuelo? No lo soporté bien, admitió Miguel, sirviendo más vino. Había días en que hablaba con las fotografías porque necesitaba escuchar voces en la casa. Carlos había estado tocando el piano antes de la cena, llenando la casa con música por primera vez en 40 años. ¿Recuerdas cuando me enseñaste Asturias?, le preguntó a Miguel. Tenías 8 años, sonrió Miguel. Tus dedos apenas alcanzaban las teclas, pero insistías en tocar la pieza completa. Y ahora David va a convertir el ático en su estudio, añadió Carlos, mirando hacia su hijo con orgullo. La casa va a estar llena de arte y música otra vez. Esperanza había estado durmiendo al lado de la mesa, pero se levantó cuando escuchó mencionar los planes futuros. Se acercó a cada hombre, como si estuviera verificando que todos estaban contentos con los arreglos. Creo que ella aprueba, observó David, acariciando a Esperanza. Es como si hubiera sido enviada específicamente para esto, dijo Miguel. Para reunir a nuestra familia. ¿Crees en el destino?, preguntó Carlos. Después de esta semana, respondió Miguel, creo en muchas cosas que antes pensaba que eran imposibles. Al 10º día de la reunificación familiar, Dr. Patricia Ruiz llegó a la casa de los Herrera con noticias que explicarían el misterio de Esperanza. Había estado investigando el background de la perra desde que Elena la había contactado sobre el caso extraordinario de reunificación familiar. «Doctor Ruiz», preguntó Miguel cuando abrió la puerta. «Elena nos dijo que podría venir». «Sí,
He estado investigando a Esperanza, explicó Dr. Ruiz, entrando en la casa. Y he descubierto algo extraordinario sobre su background. Los tres hombres Herrera se reunieron en la sala, con Esperanza sentada attentively como si supiera que se iba a discutir información importante sobre ella. Esperanza no es una perra ordinaria, comenzó Dr. Ruiz, abriendo un folder con documentos. Viene de una línea genética muy específica de beagles que han sido documentados por sus habilidades empáticas extraordinarias. ¿Qué tipo de habilidades?, preguntó David. La capacidad de detectar trauma emocional, identificar conexiones familiares rotas, y lo más importante, crear situaciones que facilitan la reconciliación, explicó Dr. Ruiz. Miguel miró a Esperanza con nuevo asombro. ¿Estás diciendo que sabía que éramos familia separada? Más que eso, continuó Dr. Ruiz. Su madre fue documentada reunificando una familia en Sevilla. Su abuela hizo lo mismo en Valencia. Es como si hubiera una programación genética para sanación familiar. Carlos se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Pero cómo llegó específicamente a nosotros? Esa es la parte más extraordinaria, respondió Dr. Ruiz. Según nuestros récords, Esperanza fue encontrada originalmente cerca del hospital donde David nació hace 32 años. Ha estado en el sistema de Rescued Animals, pero parece haber estado esperando el momento correcto. ¿Esperando por qué?, preguntó David. Por ustedes, dijo Dr. Ruiz simplemente. Por el momento en que todos estuvieran listos para la reconciliación. Los documentos que Dr. Ruiz había traído revelaban conexiones aún más profundas. Esperanza no solo había aparecido en sus vidas por coincidencia, había en parte de un patrón más grande de sanación que se extendía a través de múltiples casos en España. Su caso es parte de algo que hemos llamado el Proyecto Sanación Canina, explicó Dr. Ruiz. Hemos documentado más de una docena de casos donde perros con habilidades especiales han intervenido en situaciones familiares aparentemente imposibles. ¿Cómo es posible?, preguntó Miguel, mirando a Esperanza con reverencia creciente. Creemos que es una combinación de genética, entrenamiento instintivo, y algo que podríamos llamar intuición espiritual, respondió Dr. Ruiz. Estos perros parecen ser capaces de leer patrones emocionales humanos de maneras que nosotros apenas comenzamos a entender. David había estado estudiando cuidadosamente los documentos. Dice aquí que hay otros casos, en Madrid. Sí, y hay indicaciones de un caso final que podría involucrar múltiples familias conectadas a través de generaciones, confirmó Dr. Ruiz. Pero eso es speculative todavía. Esperanza se acercó a Dr. Ruiz y colocó suavemente su pata en el folder de documentos, como si estuviera indicating something specific. ¿Qué quieres mostrarnos, pequeña?, le preguntó Carlos. Dr. Ruiz abrió el folder completamente, revelando un mapa de España con locations marcadas. Estos son todos los cases que hemos documentado. Hay un patrón geográfico que sugiere que podría haber un case central, un lugar donde todas estas stories convergen. ¿Dónde?, preguntó Miguel. Toledo, respondió Dr. Ruiz. Hay reports de un mastín que había guardado something importante allí durante años. Creemos que podría ser la final piece del puzzle. Esperanza reacted to the mention of Toledo, levantándose y dirigiéndose hacia la window que fast showed Toward that Ancient City. Durante los siguientes días, los Herrera discutieron la posibilidad de viajar a Toledo para investigar la conexión que Dr. Ruiz había mencionado. El comportamiento de Esperanza se había vuelto cada vez más enfocado en esa dirección, como si sintiera que su trabajo en Barcelona estaba completo pero que había más por hacer. ¿Crees que deberíamos ir?, le preguntó David a su familia. Esperanza nos trajo juntos, respondió Miguel. Si ella siente que hay algo más que necesitamos hacer, quizás deberíamos confiar en sus instintos. Carlos estuvo de acuerdo. Además, sería nuestro primer viaje familiar nunca. Dr. Ruiz les había proporcionado información adicional sobre el caso de Toledo. Hay un mastín allí llamado Guardián, que ha estado protegiendo lo que parece ser una colección de documentos históricos. Las autoridades locales no han podido acercarse a él, pero no muestra signos de agresión hacia personas que vienen con intenciones pacíficas. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó David. Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió Dr. Ruiz. Pero basándose en otros casos que hemos investigado, es probable que sea algo que complete una historia mucho más grande de sanación y reconciliación.
Esperanza había estado siguiendo esta conversación con obvio interés, ocasionalmente mirando hacia la puerta como si estuviera lista para comenzar el viaje inmediatamente. ¿Cuándo podríamos ir?, preguntó Carlos. Puedo hacer arreglos para la próxima semana, dijo Dr. Ruiz. Pero debo advertirles, basándome en otros casos, esto podría ser más desafiante emocionalmente que lo que han experimentado aquí. Estamos listos, dijo Miguel firmemente. Después de 40 años de separación, podemos manejar lo que venga después. Esperanza se acercó a Miguel y puso su cabeza en su regazo, como si le estuviera agradeciendo por su valor. La semana de preparativos para Toledo estuvo llena de una energía nerviosa que afectó a toda la casa. Esperanza parecía particularmente enfocada, pasando tiempo alternando entre verificar a cada miembro de la familia como si estuviera conduciendo una evaluación final de su preparación para lo que les esperaba. Ha estado diferente desde que Dr. Ruiz mencionó Toledo, observó David, viendo cómo Esperanza visitaba metódicamente cada habitación de la casa. Es como si se estuviera despidiendo, añadió Carlos, quien había estado enseñando a David algunas canciones familiares en el piano. Como si supiera que esta podría ser su misión final con nosotros. Miguel había estado investigando la historia de Toledo, tratando de entender qué podrían encontrar allí. Es una ciudad con capas de historia, le dijo a su familia. Cristiana, musulmana, judía, siglos de diferentes culturas tratando de coexistir. Tal vez por eso el caso final está allí, sugirió David. Si estos perros son sobre sanación y reconciliación, Toledo sería el lugar perfecto para algo que una a diferentes grupos. Dr. Ruiz les había proporcionado información de contacto para las autoridades locales en Toledo, así como mapas detallados de donde Guardián había sido avistado. Lo han visto principalmente alrededor de la catedral y el barrio judío, había explicado. Siempre llevando algo en su boca, pero nadie ha podido acercarse lo suficiente para ver qué es. En la noche antes de su partida, las 3 generaciones de Herreras se sentaron juntas en su sala restaurada, compartiendo historias y preparándose mentalmente para lo que Toledo pudiera traer. Pase lo que pase, dijo Miguel, estoy agradecido de que Esperanza nos haya unido primero. Incluso si este viaje no lleva a ningún lado, ya hemos recibido el mayor regalo posible. El regalo de la familia, estuvo de acuerdo Carlos. Y el conocimiento de que el amor es más fuerte que el orgullo, añadió David. Esperanza se acomodó en el centro de su círculo, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez había una sensación de completitud en su comportamiento, como si supiera que una fase de su misión estaba terminando y otra estaba por comenzar. El viaje a Toledo estuvo lleno de anticipación y energía nerviosa. Esperanza viajó en el asiento trasero entre Carlos y David, pero a diferencia de su comportamiento usual de viaje calmado, estaba alerta y enfocada, ocasionalmente poniéndose de pie para mirar por las ventanas como si estuviera navegando. Mírenla, dijo David, observando el comportamiento de Esperanza. Es como si supiera exactamente a dónde vamos. Ha estado diferente desde que salimos de Barcelona, estuvo de acuerdo Carlos. Más decidida. Miguel, quien conducía, miró a Esperanza a través del espejo retrovisor. En todas las semanas que ha estado con nosotros, nunca la había visto tan enfocada. Es casi como si fuera un perro diferente. Mientras se acercaban a Toledo, el horizonte de la antigua ciudad apareció a la vista, dominado por la catedral y rodeado por murallas medievales que habían sido testigo de siglos de historia. Esperanza comenzó a gimotear suavemente, no en angustia, sino en reconocimiento, como si finalmente estuviera llegando a un lugar que había estado buscando toda su vida. Allí, señaló David, consultando el mapa que Dr. Ruiz había proporcionado. Esa es la zona donde Guardián ha sido avistado. En el momento en que entraron a las calles estrechas y serpenteantes de Toledo, el comportamiento de Esperanza se volvió aún más intenso. Presionó contra la ventana, siguiendo algo que solo ella podía percibir. ¿Deberíamos ir directamente a la catedral?, preguntó Carlos. Sigamos la guía de Esperanza, sugirió Miguel. Nos ha traído hasta aquí. Como si hubiera entendido la conversación, Esperanza comenzó a ladrar suavemente, un sonido que nunca habían escuchado de ella antes. No era alarmante, pero era claramente comunicativo, como si estuviera anunciando su llegada a alguien que había estado esperando. En las sombras de la antigua catedral de Toledo, lo encontraron, Guardián, un masivo mastín español que había estado esperando con la paciencia de los siglos. En su boca, llevaba un portafolio de cuero que parecía tan antiguo como las piedras que los rodeaban.
Esperanza se acercó a Guardián sin vacilación, y los dos perros se tocaron las narices en un saludo que parecía trascender el mundo físico. Era como si fueran viejos amigos reuniéndose después de una larga separación, o soldados que habían estado luchando la misma guerra en diferentes campos de batalla. «Dios mío», susurró Miguel, observando la interacción entre los dos perros. «Es como si hubieran estado esperando encontrarse». Guardián colocó cuidadosamente el portafolio de cuero en el suelo entre los dos perros, luego se apartó como si estuviera presentando un regalo que había sido guardado en confianza exactamente para este momento. Dr. Ruiz, quien había conducido por separado y llegó poco después, se acercó con instrumentos científicos y equipo de documentación. «Esto no tiene precedentes», murmuró, fotografiando la interacción. «Estamos presenciando algo que podría ser único en la historia registrada». Esperanza olfateó el portafolio abierto, revelando documentos que eran claramente centenarios. Incluso desde la distancia, podían ver que los papeles contenían listas de nombres, árboles genealógicos, y lo que parecían ser registros de reconciliaciones y reunificaciones que se extendían a través de la historia española. «Estos no son solo documentos aleatorios», se dio cuenta David, arrodillándose para examinarlos más de cerca. «Son registros de familias que han sido reunidas, conflictos que han sido resueltos, comunidades que se han sanado de la división. Y nuestra historia», añadió Carlos, señalando una entrada reciente que claramente documentaba la reunificación de la familia Herrera, «es solo el capítulo más reciente». Guardián observó con satisfacción mientras los humanos comenzaron a entender la magnitud de lo que había sido preservado. Luego, su misión aparentemente completa, el perro masivo se acercó a cada miembro de la familia Herrera, permitiendo que lo tocaran en despedida, antes de desaparecer de vuelta en las sombras de las antiguas calles de Toledo. Esperanza permaneció con la familia, pero su comportamiento había cambiado otra vez. La intensidad enfocada había desaparecido, reemplazada por una tranquilidad pacífica. Su trabajo, parecía, finalmente estaba terminado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, mirando los documentos que representaban siglos de sanación. «Ahora», dijo Dr. Ruiz, recolectando cuidadosamente el portafolio, «nos aseguramos de que estas historias sean preservadas y compartidas. Nos aseguramos de que el mensaje de reconciliación y amor continúe extendiéndose». Mientras el sol se ponía sobre Toledo, la familia Herrera se mantuvo junta con Esperanza, sabiendo que habían sido parte de algo mucho más grande que su propia sanación. Habían participado en un legado de esperanza que se extendía a través de las generaciones, guiado por perros cuya sabiduría trascendía el entendimiento humano. Esperanza miró hacia su familia una última vez, su cola moviéndose con la satisfacción de un trabajo bien hecho. En sus ojos, podían ver el reflejo de todas las familias que habían sido sanadas, todo el amor que había sido restaurado, y toda la esperanza que continuaría extendiéndose a través del mundo, un corazón a la vez. Conexión para el 10º vídeo. Los documentos revelan que Guardián había estado protegiendo la historia completa de todas las familias reunificadas, estableciendo el final que nadie esperaba, donde todas las historias convergen en una revelación que cambiará la comprensión de la conexión entre humanos y perros para siempre.